2, 1. Hola, nosotros somos el equipo 5 y hoy vamos a presentar la situación problema de la clase de análisis de mecanismos. El problema a resolver. El problema a resolver más que nada es la contaminación y el manejo de residuos. Vamos a hablar de las latas y de cómo estas pueden ocupar un gran espacio si no se reducen a un espacio más pequeño. Para el problema vamos a hacer un mecanismo que pueda aplastar las latas para que ocupen menos espacio al ser desechadas. Como equipo decidimos establecer un estándar para lo que sería el tamaño de las latas a reducir el espacio por parte del mecanismo. Entonces decidimos que, revisando en distintas fuentes, que la lata en cuestión tendría de altura 13.4 centímetros y de diámetro 7.3 centímetros, hechas de aluminio, sublimable y con distintas características que fueron tomadas en cuenta al momento de la modelación de nuestra solución. Y para poder realizar el mecanismo, primero debimos definir algunos requerimientos funcionales, entre los cuales, pues que la máquina genere un cambio de movimiento rotatorio lineal, que el mecanismo genere una fuerza estimada para comprimir la lata, que es de 1200 newtons, que tenga al menos una funcionalidad extra, ya sea de posicionar la lata o de desechar la lata, y que tenga un espacio reducido. Aquí tenemos el primer mecanismo que vimos en clase. Este mecanismo se llama biela manivela corredera. Podemos ver la parte café clara es la manivela. También es, como se ven aquí en las dimensiones, es un poco más chica que la biela, que es esta de café oscuro. Y la que está en verde es la corredera. El segundo mecanismo que vimos en clases es el de la leva. El de la leva funciona al hacer una leva que pueda cambiar el movimiento rotatorio en un movimiento rectilíneo, así haciendo que el pistón se mueva para adelante o para abajo. Este siguiente mecanismo, llamado biela manivela balancín, consiste en que la manivela, enmarcada de verde ahí en el dibujo que está del lado izquierdo, gira en sentido rotatorio. Entonces lo que hace es que causa el movimiento de la biela, que a la vez causa el movimiento de balancín y causa que el balancín oscile de una manera lineal. Pasamos al siguiente. Y aquí están las dimensiones, el peso y las ventajas mecánicas de los mecanismos antes mencionados. Se logra observar que cada uno tiene pues dimensiones distintas, en especial de la leva, tiene un volumen mucho más grande y por lo tanto también un peso más grande. Esto le otorga capacidades y ventajas diferentes a cada mecanismo. El de biela manivela corredera cuenta con un diseño simple, convierte el movimiento angular a lineal o viceversa y tiene un movimiento reversible. Mientras que el de la leva tiene una capacidad de precisión, también cuenta con un diseño simple y es un mecanismo más compacto. Y por último, el mecanismo de balancín es un mecanismo ligero, económico y pues tiene pocas piezas a fabricar, además de que cuenta con un diseño simple igual que el resto. Este es el mecanismo que nosotros decidimos usar, es el de biela manivela corredera. Aquí podemos ver la base, la manivela, la biela y la corredera, que en este caso es el pistón. Lo que pasa aquí es que la lata va cayendo y en la parte de acá abajo tiene un hoyo para cuando la lata es aplastada puede caer por ahí. Los componentes que nuestro mecanismo tiene, primero que nada, la base es donde se va a desplazar el pistón y tiene una pared para que la lata se pueda aplastar y ahí caerá la lata por la rampa. El pistón se encarga de aplastar la lata y está conectado a la biela. La biela está encargada de mover el pistón mediante el movimiento de la manivela. La manivela es donde se encuentra el motor y se encarga de iniciar un ciclo de movimiento que hace todo el mecanismo. Y la rampa, que es donde irán descendiendo las latas. Ya habiendo modelado el diseño presentado anteriormente, procedimos a calcular las dimensiones y el peso de las diferentes piezas del mecanismo. Ya teniendo esos datos, eso nos permitió de una mejor manera conocer ya de manera específica las ventajas mecánicas ya de nuestro diseño final. Pasando a la primera, es que
Parte de las ventajas es que elegimos un diseño simple. Simple pero efectivo en el sentido de que va a minimizar posibles errores debido a la cantidad, digamos, reducida de piezas, claro, sin sacrificar funcionalidad. Y lo que va a pasar es que va a seguir siendo funcional, va a ser efectivo y no va a haber mucho espacio para errores y demás condiciones que se puedan dar en un sistema mecatrónico. Además, en caso de un posible error, sabemos que la misma simplicidad de diseño va a facilitar reparación y sustitución de los componentes. Pasando a lo siguiente, es que su capacidad de conversión de movimiento, de movimiento angular a lineal y viceversa va a permitir un mayor grado de libertad e instalación de la fuerza principal rotativa del sistema, ya del motor que ya hayamos elegido. Lo siguiente, debido al material que elegimos para la construcción de estas piezas, que es la aleación de aluminio 661, el mecanismo va a tener características que va a tener propiedades mecánicas favorables. Va a tener una resistencia a las fuerzas que estarían involucradas en lo que es ya cada parte del sistema. Va a ser resistente a distintas condiciones como la humedad, temperaturas altas o corrosión, que sabemos que es muy común en distintos ambientes, que es algo que puede pasar, no se puede evitar. Ya pasando al siguiente. Y aquí se muestran algunas piezas vistas desde diferentes ángulos para ver sus dimensiones. La imagen superior izquierda y la central son de la base, mientras que la superior derecha es de la manivela. Se pueden observar las dimensiones y las características que componen cada una de estas piezas. Aquí podemos ver el oscilador o la biela, la corredera también conocida como el pistón, y la rampa. Y es importante mencionar que para todas las piezas usamos el material de aluminio, la aleación de aluminio 6061. Escogimos ya que la serie 600 contiene silicio y magnesio, lo que hace que pueda ser tratada térmicamente, y es muy fuerte, es parecida a las aleaciones 2000 y 7000. Y también este tipo de serie tiene buena conformabilidad y maquinabilidad. Bueno, utilizando SolidWorks y una de sus herramientas podemos conseguir ¿cómo se llama? Las gráficas de posición, velocidad y aceleración que genera el pistón. De posición nos damos cuenta que se puede mover 160 milímetros en una posición rectilínea. De velocidad nos podemos dar cuenta que de ida y de regreso son casi iguales. De regreso siendo menos 149 y de ida siendo 139, y de aceleración puede acelerar hasta menos 303 o 175 milímetros por segundo al cuadrado. Pasando a las conclusiones del proyecto, llega la pregunta de qué necesidades de tecnología mecatrónica plantea la economía circular. Entonces nosotros sabemos que la economía circular tiene como objetivo reducir tanto los materiales entrantes como los desechos salientes de este bucle ecológico que se presenta en distintas, digamos, ambientes. Entonces lo que hace la mecatrónica y realmente lo que nosotros también hacemos implícitamente en este proyecto es que ofrece una manera de tratar con esos residuos, una manera efectiva, eficaz, de reducir el espacio que toman para precisamente ya no contribuir a ese bucle que lleva bastante tiempo generándose en distintas partes de lo que es el mundo realmente. Si bien es cierto que este mecanismo aporta a la solución de la problemática planteada, tiene muy poco alcance, ya que tiene limitaciones al ser un prototipo. Pues su mayor limitación es que es un mecanismo que tiene muy poco impacto, un impacto a pequeña escala, ya que su solución pues no podría ser, el mecanismo no puede ser implementado en cualquier lado al ser un prototipo. Bueno, sumando a la respuesta de mi compañero René, sabemos que tanto los materiales que se usan hoy en día como para todas estas herramientas y dispositivos, como su manera de uso y su desecho afectan al medio ambiente. Hablando específicamente de México, es un país
el cual hace falta mucha educación acerca del reciclaje y servicios que pueden cumplir y satisfacer estos procesos de reciclaje, hablando específicamente del manejo de residuos. Es por eso que como equipo diseñamos este aplastalatas con fin de proveer cierta solución, pero sabemos que falta mucho para lograrlo. Es muy importante que la aplastalatas cumpla los requerimientos planteados, ya que si este no puede llegar a producir una fuerza de 1200 newtons, la la lata no se aplastaría. ¿Y cómo se llama? Y se necesita una buena velocidad para que pueda estar funcionando constantemente y aplastar muchas latas. Hablando de las piezas que requieren de un análisis más profundo de lo que es el mecanismo, y realmente atado a la pregunta anteriormente presentada, si realmente lo que es biela, manivela, corredera, esas tres piezas. ¿Por qué? Debido a su naturaleza dentro del sistema, la manera en la que interactúan entre ellas por medio de distintos movimientos, hacen una necesidad mayores estudios, digamos, más estudios de movimiento dedicados a ellos para realmente asegurarse de que cumplan con su función y que cumplan con los requerimientos definidos de fuerza y de movimiento, velocidad y entre otras magnitudes. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría compartir el funcionamiento de nuestro mecanismo. Aquí podemos ver cómo trabaja el pistón usando el mecanismo biela manivela corredera. Muchas gracias.